Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, en el verso 49. Y una vez hallado el texto bíblico, me gustaría que pudiéramos estar leyendo juntos la bendita y santa palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura: viéndolo de ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron por todos, porque todos le veían. Y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quisiera invitarles para orar juntos. Padre, queremos darte gracias por la lectura de tu palabra y por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor, de las Sagradas Escrituras, llegado este momento, la exposición, Señor, de la misma. Por medio de la oración rogamos, Señor, que tú seas iluminándonos, alumbrándonos mediante, Señor, la iluminación del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, sencillo, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, rogándote de esta forma, Señor, que tú seas glorificándote en medio nuestro, haciendo tu buena obra, Señor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes sobre la importancia de aplicar el corazón a las cosas de Dios. Porque si no aplicamos el corazón a las cosas de Dios, no vamos a tener un entendimiento claro en cuanto a las cosas del Señor. Ya en la antigüedad, cuando Dios iba a revelarse o manifestársele a uno de sus siervos, los profetas, el Señor les hablaba sobre el valor de aplicar el corazón, de poner el corazón, no solamente la atención de la vista, no solamente la atención de los oídos, sino también de poner el corazón. Un ejemplo claro lo vemos en el profeta Ezequiel. Si usted lee en su Biblia, en el capítulo 40, en el verso 4 del profeta Ezequiel, cuando Dios iba a mostrarle la visión del templo milenial, el nuevo templo que se iba a levantar, le dijo: presta atención a las cosas que ves, a las cosas que oís, y pon tu corazón para que también lo puedas comunicar a otros. Por eso ve qué importante que es no solamente
estar atentos en cuanto a lo que vemos y en cuanto a lo que oímos, sino de aplicar el corazón. ¿Por qué? Porque llegado el momento en el que nosotros tenemos que comunicar algo a alguien, es necesario que lo hagamos con un claro entendimiento, que lo hagamos con una clara comprensión. Pues si no aplicamos el corazón no vamos a tener un claro entendimiento, no vamos a tener una clara comprensión y tampoco vamos a poder transmitirlo de forma clara a los demás. Por eso los discípulos de Jesús, aunque veían las maravillas que Jesús hacía, como por ejemplo lo era la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, en donde comió una gran multitud y sobraron, después de haber repartido y dado a esa gran multitud de comer de tan solo 5 panes y 2 peces, y aún viendo de que Jesús venía caminando sobre las aguas, y en medio de esa gran tempestad, cuando Jesús sube una vez subiendo a la barca, esa gran tempestad se calmó, dice que se asombraron y se maravillaban, y no entendían por qué, porque todavía sus corazones estaban endurecidos. O sea, tenían ojos para ver, tenían oídos para oír, pero no creían con el corazón, no ponían el corazón, no aplicaban el corazón a las cosas que veían y a las cosas que oían para poder llegar a ser entendidos. Asimismo, Dios puede estar comunicándonos sus maravillas, Dios puede estar mostrándonos grandes prodigios, pero si nosotros no aplicamos el corazón, si no ponemos el corazón para creerle a Dios, para creer en las cosas que oímos y en las cosas que vemos, no vamos a poder ser entendidos. Y si no entendemos, vuelvo a repetirlo, tampoco vamos a poder comunicarlos a otros. Y en la práctica de la lectura de la Biblia, es muy importante que nosotros apliquemos el corazón. Que entendamos que cuando leemos la Biblia no es solamente cumplir con una exigencia, con una demanda de la vida espiritual o de la vida religiosa, sino que es un privilegio poder estar oyendo de la boca de Dios sus propias palabras. Es un privilegio poder ver en la Biblia la revelación de Dios, Dios revelándosenos por medio de su palabra. Y es así cuando nosotros miramos el privilegio que tenemos al leer la Biblia y ver la revelación de las palabras de Dios para nuestras vidas. Es así que cuando nosotros al leer la Biblia entendemos que son las palabras que salieron de la boca de Dios y las tomamos como de la boca de Dios, cuando vamos a lograr poder ser entendidos en cuanto a los misterios de Dios, y siendo entendidos vamos a poder comunicarlo con sencillez y con facilidad. Muchas personas a lo largo del ministerio pastoral o del ministerio como predicador me han dicho en su sinceridad, en su sencillez, me han dicho: yo no entiendo lo que leo, o no entiendo cuando se predica, cuando se habla la palabra de Dios, yo no logro entender. Muchas personas han confiado esto en su sencillez, en su sinceridad. Y yo quiero decirle que la salida a esa situación no está en que oír con mayor atención o de estar más atento al momento de leer, sino que la salida a esa necesidad, a esa situación, está en aplicar el corazón. En que cuando oímos el mensaje de la palabra de Dios o cuando leemos las Escrituras, que podamos creer a lo que estamos recibiendo. De ahí a que el apóstol Pablo elogiaba y bendecía a las congregaciones cuando les oían y cuando recibían el mensaje como lo que en verdad era, que no lo recibían como un mensaje de hombres, sino que lo recibían como palabra de Dios, como lo que en verdad era. Su actitud muchas veces fue elogiada por el apóstol Pablo, que fue considerado o es considerado uno de los predicadores más elocuentes de toda la historia del cristianismo, y es a quien Dios le reveló el misterio de la unidad de la iglesia con Cristo. Hermanos queridos y hermanas queridas, qué importante es entonces que apliquemos el corazón.
No solo que asistamos a las reuniones de fe, de milagro, no solo que veamos las manifestaciones milagrosas del poder de Dios, no solo que escuchemos al predicador elocuente o al expositor de la Biblia más profundo o más entendido, sino que cuando veamos los milagros y cuando escuchemos al predicador más elocuente o al expositor más profundo y más entendido en cuanto a los misterios de Dios, que podamos aplicar el corazón para creer a Dios. Y sabe que cuando uno aplica el corazón, las palabras más simples, las palabras más sencillas, se convierten en palabra viva, se convierten en palabra eficaz, se convierten en palabra poderosa que transforma nuestras vidas y que nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Por eso le vuelvo a decir, la salida a aquellos que no logran entender el mensaje cuando es expuesto, predicado, la salida a aquellos que no logran entender cuando leen la Biblia, la palabra de Dios, está en no solamente ver con los ojos y oír con los oídos, sino en aplicar el corazón. Jesús dijo que había endurecido el corazón de esa generación para que viendo y oyendo no se conviertan de corazón y puedan ser sanados. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona ve la manifestación del poder de Dios o cuando oye la manifestación del poder de Dios y aplica el corazón, al aplicar el corazón eso trae una conversión, una transformación en su vida. Y al ser transformados también con esa transformación, con ese cambio en su vida, viene la bendición de ser sano, la bendición de ser libre, la bendición de ser fortalecidos. Por eso es importante que a las palabras que oímos, es importante que a las cosas que nos son reveladas, apliquemos el corazón para creerle a Dios. Concluyendo, en la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 10 de la carta a los romanos, en el verso 9, en el verso 8 puede leer también, nos dice, ¿más qué dice la Escritura? Cerca de ti, la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El mensaje es claro. Dice, cerca de ti está la palabra de salvación, la palabra que predicamos en tu boca. Y la palabra que nosotros predicamos es la palabra de Dios, está cerca de nosotros. Muchas veces la hablamos, muchas veces la compartimos con otros, pero es cuando la creemos que ella actúa en nosotros. No es cuando solamente la hablamos, no es cuando solamente la oímos, no es cuando solamente la leemos, sino que cuando la creemos, cuando ella actúa en nosotros. Ella es poderosa porque ha salido de la boca de Dios, pero tiene poder en aquellos que creen, no en aquellos que la leen, no en aquellos que la hablan. Por eso hoy día es muy común decir decreto, declaro, proclamo. Pero yo puedo estar decretando todo el día, declarando todo el día, proclamando todo el día, pero si no la creo con el corazón, no tendrá eficacia ninguna en mi vida. No porque sea ineficaz la palabra, pues la palabra es poderosa y es eficaz, pero es poderosa y es eficaz en los que la creen. Mas en aquellos que no la creen se convierte infructuosa por no haber ido acompañada de la fe. Se convierte en infructuosa, o sea que no lleva fruto de salvación, no lleva fruto de restauración, no lleva fruto de sanidad, por no ir acompañada de la fe. Por eso nos habla las Escrituras al respecto de aquellos que oyeron la palabra de Dios, pero no tuvo ningún provecho en ellos.
hablando específicamente de la nación, el pueblo de Israel, que dice que no les acompañó, no tuvo provecho en ellos porque no fue acompañada en el oír con la fe. Por eso es que no tuvo resultado. Sin embargo, en todos los que en él creyeron y todos los que le confesaron, fueron salvos. Fueron salvos. Así entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, que a las palabras de Dios no solo prestemos la atención de la vista, no solo prestemos la atención del oído, sino que también apliquemos el corazón para que ella, que es poderosa, que es cortante, más cortante que espada de doble filo, que es como martillo que quebranta la roca, que nunca ha de ser, se cumpla en nosotros. Así que quiero alentarle con estas palabras para que podamos aplicar el corazón. Y usted va a descubrir que aún las cosas más simples o más sencillas de la Biblia, o aquellas cosas que son más notorias y que muchas veces la hemos leído y están ahí y están para nosotros, van a cobrar un sentido mucho más profundo y van a cobrar un valor mucho más significativo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no solo las leímos, no solo las oímos, sino que hemos aplicado el corazón para creerlas. Y es ahí cuando ella surge efecto y es eficaz en nuestras vidas. Por lo cual ruego a Dios, hermano, que esta palabra que ha venido a nosotros iluminados por el Espíritu Santo, y ha venido en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, cumpla el propósito para lo cual fue enviada, y que su vida espiritual sea transformada, renovada, de modo que de aquí en adelante usted pueda ver las manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Oro al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, porque ella ha llegado a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose de este modo, Señor, el designio de tu voluntad, Señor, que es que tu palabra cuando llega a nosotros produzca el fruto para lo cual tú la has enviado. Y es mi confianza, es mi seguridad en todos aquellos, Señor, que estando atentos a estas palabras y habiéndolas recibida como lo cual es, Señor, como palabra tuya, Señor, sus vidas van a ser mudadas, van a ser transformadas, aún su vida devocional, su vida espiritual, su vida de piedad, va a ser transformada, renovada, Señor, porque no solamente van a estar atentos a lo que ven y a lo que oyen, sino que en lo que ven y en lo que oyen van a aplicar el corazón y van a ser entendidos, y al entender, Señor, van a poder vivir de acuerdo a aquello, Señor, que tú has manifestado. Por lo que te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Le quiero invitar para que alabemos juntos el buen nombre de Cristo, hermanos, en esta hora. Porque no se apaga, fuego, 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 es el fuego del Señor. Fuego que hace el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica de mi corazón. Fuego que hace el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego del Señor. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego del Señor. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica de mi corazón. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,